Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros lectores y nuestras lectoras de Signo y Pensamiento. Hoy nos acompaña una persona muy especial, que es Víctor Hugo Abrego, que además de ser doctorando del doctorado de Comunicación, Lenguajes e Información de nuestra Universidad Javeriana, es autor de uno de nuestros artículos que se llama Dimensiones semióticas y políticas del dato, que es una ruta conceptual y una construcción de objetos para una datificación testimonial de la violencia, y que explora un poco pues el concepto del dato desde una perspectiva semiótica y política, y nos explicará mejor eso. Entonces, para empezar, Víctor, pues no sé si quisieras un poco presentarte, contarnos de dónde vienes, como cuál es tu lugar de enunciación y por qué terminaste escribiendo en la revista. Muchas gracias, Caterine. Bueno, muchas gracias a la revista. Mi nombre es Víctor Hugo Ábrego. Soy profesor del Departamento de Estudios Socioculturales aquí en el ITESO, en México. Y bueno, como ya bien dijiste, también soy estudiante del doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información en la Universidad Javeriana. Y bueno, digamos que mi formación tiene que ver en los últimos años, o ha tenido que ver en los últimos años, con otro de los lugares en donde también trabajo aquí en el ITESO, que es el SIGNALab, que es un laboratorio de estudios interdisciplinares aplicados aquí en la universidad, que tiene como una de sus cualidades principales el trabajo a partir de los cruces entre herramientas de ciencia de redes y ciencia de datos con herramientas y metodologías de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, en ese sentido es que digamos que estos intereses por trabajar con conjuntos de datos en un primer momento de plataformas digitales, pero eventualmente con registros de otro tipo de experiencias, es que me voy acercando y familiarizando, digamos, con este tipo de herramientas, y es así como me acerco a, pues hasta hace algunos años, a bases de datos con registros de violaciones graves a los derechos humanos aquí en México, y así van haciendo, digamos, esa inquietud por empezar a pensar, a trabajar, a explorar con estas herramientas tanto técnicas, ¿no?, de procesamiento y visualización de datos, como con herramientas conceptuales y metodológicas para problematizar pues este tipo de experiencias que son complejas en sí, ¿no? O sea, que digamos que uno de mis referentes teóricos lo que dice desde la antropología es que, para empezar, las violaciones graves a los derechos humanos son experiencias inconmensurables, ¿no? Y hay quien desde la filosofía también lo que dice que las violaciones graves a los derechos humanos además son experiencias traumáticas y eso las hace inconceptualizables. Entonces, digamos que eso es donde he empezado a abrir ese campo de discusión, ¿no? Cómo es que por un lado tenemos estos registros masivos de este tipo de experiencias, pero además que tienen como condición este otro tipo de cualidades, ¿no? Entonces, digamos que mis antecedentes vienen de ahí, ¿no? De este trabajo en el ITESO, de este trabajo en el doctorado, que digamos que lo que ha ido apuntalando ha sido, pues eso, centrar el análisis de ese tipo de datos, ¿no? De ese tipo de registros digitales. Entonces, digamos que yo de ahí vengo, ese es mi lugar de intento de enunciación, por así decirlo. Bueno, y si tuviéramos que contarle un poco a nuestras lectoras, a nuestros lectores, qué significa contemporáneamente pensar el dato como signo, porque creo que tú haces ahí un cruce como transdisciplinar de pensar ese dato en términos de signo, y cómo lo podríamos explicar hoy. Eso, digo, me parece muy importante porque nosotros tradicionalmente pensamos al signo, digo tradicionalmente, pero bueno, no, ya la gente que está metida en cuestiones de semiótica ya no lo hace así, pero digamos que nuestra formación más clásica, ¿no? Es una formación semiótica pues más bien estructuralista, ¿no? Y uno piensa en significado, significante, y más bien conforme va uno leyendo, y esto lo vimos mucho en el doctorado, pues fue justo que hay una discusión, o más bien hay un conjunto de discusiones alrededor del signo que ya ni siquiera están únicamente en la lingüística ni en la semiótica, sino que también están en la antropología y están en la filosofía, y que lo que empiezan a hacer es tratar de darle más vueltas a estos otros signos que en ese sentido, digamos que el referente tradicional más importante para ir más allá del signo sosuriano, por así decirlo, sigue siendo Peirce,
Dice, bueno, sí, hay un tipo de signo simbólico, ¿no? Significado significante, pero hay otro tipo de signos que están ahí, que también son igual de complejos, ¿no? Incluso Peirce llega a hablar ahí de una especie como de gramática especulativa para hablar de la centralidad que ese tipo de signos no simbólicos, es decir, de los signos que no son palabras, de los signos cuyo significado no se agota en la semántica, están y que en muchas ocasiones son más o tan relevantes como lo son las palabras, ¿no? Y es ahí en donde a mí me interesa ver que precisamente cuando uno habla de registros de violaciones graves a los derechos humanos, pues frente a lo que está, es ante, como decía hace un rato, experiencias que tienen una cualidad precisamente, por un lado, inconmensurable, aunque la masividad justamente lo que hace es cuantificar, y por otro lado, inconceptualizable en términos de experiencia biográfica, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que voy es como construyendo este interés en donde voy dándome cuenta de que hay como estas aristas y en donde puedo empezar a decir, ok, entonces, si bien tenemos estos registros masivos de violaciones graves a los derechos humanos, dentro de esa masividad también podemos empezar a identificar estos otros signos que no solamente nos pueden remitir a la semántica y que están no solamente en el registro como tal de testimonios, que es lo que más me está, digamos, interesando hasta este punto, sino que incluso en el propio tratamiento de esa datificación, ¿no? Que tiene como uno de sus elementos no solamente el procesamiento, sino la visualización de datos, también nos empieza a hacer como otras preguntas este tratamiento semiótico del dato, ¿no? Porque digamos que si desde donde partimos es desde un lugar en el cual no solamente está el signo simbólico, sino que hay un signo berciano indexical o icónico, pues podemos entonces pensar a las propias visualizaciones de datos también como como signos no simbólicos, ¿no? Es decir, ya no solamente se trata, y ahí es en donde digamos que jalo parte de una discusión que también está en las humanidades digitales alrededor de las propias visualizaciones de datos, que desde una mirada, digamos, pues sí, normativa, ¿no? Que parte, o que digamos que de manera automática lo que hace es pensar en datos, dato numérico, análisis estadístico, ¿no? Y ya sobre eso otro tipo de análisis, digamos, más contemporáneos de machine learning y demás, pero la base es pensamiento estadístico, ¿no? Entonces es buscar el dato numérico, hacer a un lado el dato categórico, es decir, el dato no numérico, y proceder con mecanismos numéricos de análisis de esos registros, ¿no? Y en esa medida, lo que hacen las visualizaciones de datos es repetir de manera gráfica el significado ya preestablecido del dato numérico, ¿no? O sea, lo que hacen las gráficas o las visualizaciones de datos desde los anclajes cuantitativos es ver de manera cuán precisa posible el dato gráficamente presentado que emula el dato en la base de datos, ¿no? O el valor numérico. Esa es una forma y ese es un conocimiento perfectamente válido, es decir, para muchísimas cosas. Pero justo en las humanidades digitales está esta otra discusión, ¿no? Que sobre todo ha llevado Johanna Drucker, que dice, bueno, y si pensamos a las visualizaciones de datos desde otro lado, ¿no? Desde otro lado que no venga de las ciencias empíricas, desde un lado en el cual ella dice, utiliza la palabra donde las visualizaciones no sean miméticas del significado numérico, ¿no? Es decir, donde podemos explorar otro tipo de significado en donde el valor de esas visualizaciones de datos no nos lleve a un conocimiento completo, sino a un conocimiento parcial, a hacer más preguntas, a producir significado y no solamente a reproducir el significado numérico. Entonces Víctor, yo y ahí es en donde... en ese sentido un poco, pues para que nos quede un poco más claro, porque claro, tendríamos que leer y para que nos invites un poco a leer el artículo. ¿Con qué datos piensas precisamente la violencia? Como para ubicar a nuestras lectoras y a nuestros lectores. Es decir, si la violencia es un tipo de signo particular, como pareces tú indicar ahí en el artículo, ¿con qué datos se piensa la violencia o con qué datos comparativamente la estás pensando? Claro, ahí es interesante porque entonces lo que yo empiezo a hacer es hacer digamos, como tomar ese faro semiótico no simbólico. Y bueno, entonces, ¿qué tipo de signo es la violencia, ¿no? Y digamos que esta parte es la que está de manera como muy breve ahí explicada, ¿no? Estoy trabajando ahora mismo en esa parte de profundizar conceptualmente a la violencia como signo, pero ya hay referentes claros, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí lo que me interesa entender como dato de la violencia es el dato de la violencia extrema, ¿no? El dato que digamos que en términos institucionales, las violaciones graves a los derechos humanos, desapariciones, asesinatos. ¿Y en dónde es que está ese registro? ¿En dónde es que está ese dato? En los testimonios, ¿no? O en las porciones testimoniales de registros digitales. Me explico.
Hablo de testimonios en el sentido, en el caso del conflicto armado colombiano, digamos que uno de los referentes ahora mismo más discutidos es el volumen testimonial entregado por la Comisión de la Verdad, ¿no? Que es uno de los 11 volúmenes, que es el más corto, si mal no recuerdo, son 515 páginas, comprendidas a partir del registro de 218 testimonios, ¿no? de personas, digamos, cotidianas, ¿no? Desde el lugar de enunciación cotidiano, madre, hija, vecino, que hablan de su experiencia. Y yo lo que hablo es que, bueno, ese registro masivo también puede ser procesado otra vez desde una lógica de datificación en donde, digamos, que podamos convertir el texto que en términos de análisis de datos sería pensado como una base de datos no estructurada, convertirla a base de datos estructurada. Pero esto es algo que ya se había hecho, ¿no? Solamente le estoy poniendo palabras contemporáneas, pero la lingüística de corpus lleva haciendo eso 40 años, más de 40 años, ¿no? Por lo menos. Lo que hace es, digamos, convertir en dato, en dato concentrado en registros tabulares, textos digitales. Entonces, digamos que ese es un tipo de dato de la violencia con el que yo trabajo, y el otro es que en algunos casos, en particular el archivo mexicano, ¿no? Que ese no está mencionado en el artículo aún, pero digamos que es parte de la investigación doctoral, hay algunos registros, y aquí en Colombia también los hay, ¿no? En donde, si bien lo que tenemos son registros de acontecimientos violentos, de violaciones graves a los derechos humanos, en algunas de estas bases de datos hay una columna que normalmente se llama descripción de los hechos. Y ese es, digamos que lo que tenemos ahí es un valor precisamente categórico en una base de datos estructurada, es decir, son valores que no son numéricos y que normalmente los métodos cuantitativos suelen hacerlos a un lado, ¿no? Suelen trabajarlos de manera más bien, pues, digamos, como muy ligera, porque justamente no son valores medibles, ¿no? Más bien lo que hacen es como buscar convertirlos a valores medibles, ¿no? E incluso buscar valores repetidos o valores no registrados o valores registrados con errores y hacerlos a un lado, ¿no? Y a mí más bien lo que me interesa es eso, me interesa el sesgo, el error, la repetición, el registro errado. Justamente ahí es en donde podemos encontrar otro tipo de preguntas que no buscan medir la experiencia, sino analizarla o, digamos, pensarla desde estas metodologías que estoy intentando desarrollar ahí en el artículo, ¿no? Esos son Claro, los y retos. ahí habría como una, bueno, en tu propuesta, que es una propuesta de datificación testimonial de la violencia, habría como una suerte de yuxtaposición entre lo que es la experiencia y el registro mismo de la experiencia. Háblanos un poquito de eso, como cómo se problematiza esa experiencia y el registro de esa experiencia dentro de una propuesta de datificación testimonial. Justo, ¿no? Eso también me parece relevante porque, de nuevo, uno de los sesgos epistemológicos del análisis de datos cuantitativo, que es el análisis dominante, es el de hacernos creer que el dato analizado desde esa perspectiva es un dato objetivo y que el resultado en consecuencia también lo es, ¿no? Y entonces uno, cuando hace una revisión de la literatura desde lo que significa el registro de la experiencia, pues digamos que a lo que uno va siempre o irremediablemente tiene que llegar a la cuestión fenomenológica, ¿no? Y la fenomenología tiene como una de sus bases conceptuales entender que todo registro de la experiencia es ya una distorsión de la experiencia, ¿no? Y eso lo hace no como para hacer a un lado y para decir, para descalificar el registro, no, sino para situar epistemológicamente, culturalmente, políticamente ese registro y no caer en esa trampa de sustituir a la experiencia con el registro de la experiencia, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa en este desarrollo conceptual de una datificación testimonial de la experiencia es partir del supuesto de que el registro de la experiencia no sustituye a la experiencia, pero sí es capaz de dar cuenta de un tipo de experiencia políticamente situada, que además me interesa porque justamente es un registro que está inserto, como pocos, en un contexto de relaciones de poder profundamente asimétricas, como lo es siempre una violación grave a los derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos que si uno posiciona ese registro como algo situado y no como algo objetivo, lo que te queda es esa responsabilidad de hacer evidente que el trabajo que tú hagas va a producir o va a intentar producir un efecto de verdad, y que ese efecto de verdad puede reforzar la asimetría en las relaciones de poder, puede cuestionarla o puede, en algún caso, quizás fisurar ese registro, ¿no? Y para mí, ¿cuál es el sentido político de esa posible fisura
en esa representación, pero no sustitución del registro de la experiencia por la experiencia, es precisamente en el hacer visible este otro tipo de registros que están también ahí imbuidos, son los datos categóricos y dentro de los datos categóricos incluso, ¿no? Y eso apenas empieza a avanzar en el artículo, pero ya estaríamos en otros lados, lo que me interesa son signos no simbólicos dentro del propio testimonio, es decir, por ejemplo, los silencios. ¿Cómo se puede trabajar los silencios? Que tiene una centralidad sintáctica, semántica, semiótica, más allá de las palabras. En eso Claro, y en también. este sentido, un poco para cerrar, eh, precisamente porque pues estás llegando como al punto que te queríamos preguntar para cerrar un poco nuestra entrevista, esas visualizaciones de datos que no suelen ser evidenciadas, puede ser ese tipo de silencios, ¿no? ¿Cuáles serían esas transformaciones epistemológicas precisamente de esos asuntos que no son tan visibles y que no son registros, digamos, tan hegemónicos, ¿no? O que son registros que tú estás buscando, digamos, de otra manera? Exacto, aquí también hay una parte seminal en la que se empieza a discutir en el artículo y que tiene que ver con que otra vez, ¿no? El default, o uno de los defaults en el análisis de datos masivos, de lo que sea, incluidos registros de violaciones graves a los derechos humanos, dice, bueno, a ver, tengo aquí tantas columnas, tantas filas, entonces en automático, entonces tomar las herramientas de procesamiento numérico de los datos, pasar por un procesamiento y un análisis normalmente estadístico de esos datos, salen gráficas y sobre esas gráficas se empiezan a hacer descripciones, ¿no? Más o menos, interpretaciones más o menos, digamos, acabadas. Pero digamos que lo que se da por sentado ahí es que precisamente ese tratamiento por default o automatizado, por así decirlo, que no necesariamente es acrítico, ¿no? No quiero decir que quien hace un análisis cuantitativo no esté haciendo cosas profundamente valiosas y necesarias. Lo que digo es que si intervenimos ese default, lo que podemos empezar a decir es, ok, a ver, si tenemos estos conjuntos de datos, estos conjuntos de valores, ¿por, ¿por qué no podemos desplazar el foco de atención de los valores numéricos a los valores categóricos, sin perder el supuesto de que es posible analizarlos y visualizarlos desde su lógica masiva o desde su lógica no lineal, como la propia tabular, como el propio archivo tabular te lo presenta? Entonces, en ese sentido, a mí lo que me interesa es que si sacamos del foco central el valor numérico y ponemos la atención central en el valor categórico, ya de entrada estamos evidenciando un nuevo efecto epistemológico en el análisis de datos, que es cómo podemos analizar lo no medible. Entonces, ahí hay una primera capa que me interesa, ¿no? En segundo lugar, me interesa entonces insertarme de nuevo, ¿no? Volver a esta otra discusión con humanidades digitales, con etnografía y datos, un montón de cosas que están ahí discutiéndose, en donde hay una pregunta bien interesante que dice, ¿hasta qué punto las herramientas que han sido pensadas y concebidas desde marcos epistemológicos cuantitativos para hacer análisis numérico de datos masivos pueden ser útiles para producir respuestas a preguntas que vienen desde marcos epistemológicos cualitativos? ¿Nos sirven estas herramientas si ya tienen un sesgo, digamos, de fábrica? Esa es una pregunta abierta. Y a mí precisamente me interesa meterme en esa discusión, ¿no? La pregunta se disputa o se construye, más bien la respuesta a esa pregunta se construye precisamente tomando esas herramientas pensadas desde marcos epistemológicos cuantitativos, metiéndoles bases de datos que tengan el foco puesto en aspectos cualitativos. Y entonces empezar a hacer estos cruces, ¿no? Pero es que yo no me peleo con los números, porque las herramientas en sí no te dan resultados si no hay un cruce con un dato numérico, pero sí me interesa tomar al número no como punto de, digamos, como objetivo, sino como punto de inicio o como pivote, ¿no? Como una especie de insumo, más no como el punto al que quiero llegar. Es hacia allá, hacia donde se empieza a mover como este asunto de desestabilizar eso que también se nombra como infraestructuras simbólicas de la datificación. Bueno, pues te agradecemos muchísimo este abrebocas a tu artículo. Evidentemente, el ánimo con el que hacemos esta entrevista es para invitar a nuestros lectores a leerlo, a revisarlo y a tenerlo también como insumo para sus investigaciones. Entonces, pues las y los seguimos invitando a leer Dimensiones semióticas y políticas del dato, un artículo de Víctor Hugo Abrego publicado en nuestra revista Signo y Pensamiento, y a ti te agradecemos mucho haber sacado
sacado el espacio desde México para compartir con nosotros tus reflexiones sobre tu investigación y sobre este artículo en particular. Muchas Muchas gracias. gracias, Caterina, y gracias a Signo y Pensamiento.